Hola, hoy me adelanto un día, Besrat Hashem, gracias a mi hijo mayor que llevó al chiquito al colegio en vez de mí, me dejó desayunar tranquilo. Entonces estaba mirando un shiuri del Rab Aaron Levi, a Jajam, y me pareció interesante traducirlo libremente, de la parashá Vaigash. El Rab Aaron Levi cuenta que unos meses antes de la guerra de Yom Kippur, en el 73, había ciertos indicios de la inteligencia de que Egipto nos iba a atacar. Y se fueron sumando otros indicios. Incluso el rey Hussein de Jordania, un mes antes de la guerra, se sentó con Golda, que era la Roya Memshalá, que era la primer ministro, y le dijo que le avisó que Egipto estaba por hacer la guerra. Incluso un día antes de la guerra, los sirios levantaron a los rusos que vivían en el límite con Israel, eh, porque, porque habían recibido instrucciones de Rusia antes de la guerra. Y acá la inteligencia se enteró. Y con todo eso siguieron la guerra. El padre del Rab Aaron Levi conocía y vio todo el proceso de la guerra de cerca porque tenía no sé en qué puesto estaba, pero estaba involucrado con la gente del ejército, con altos generales del ejército. Y el Rab le dice, ¿sabes? Le dice al hijo, ¿sabes por qué, Agon, no hicimos nada? Había un montón de indicios de inteligencia y no hicimos nada hasta el último momento y nos tomó la guerra por sorpresa. Fue la guerra más terrible que hubo acá, con un montón de caídos. Porque eh, éramos Shvuei Concepcia. ¿Qué significa Shvuei Concepcia? Prisioneros del concepto. ¿Y qué es prisioneros del concepto? Significa tener el pensamiento congelado. Por ejemplo, alguien está jugando al ajedrez y ve y cree que capta los movimientos que está haciendo el otro, el plan que tiene, y se sigue por eso. Y, y está dispuesto a perder soldados con esa lógica, y ve que las cosas se ven que no van por donde él piensa, pero sigue. Y eso es lo que le pasó al ejército acá. Estaban convencidos que no iba a pasar nada, y unos días antes de la guerra el gobierno dijo que que nunca habíamos estado tan bien como en ese momento. Y bueno, no quiero dar detalles de los desastres de la guerra, pero nos tomó por sorpresa mal. ¿De dónde aprendemos lo que pasó? ¿Cómo evitarlo? De la Parashat Shavua, Parashat Vaigash. En la Parashá dice el Midrash que cuando Yosef se les revela a los hermanos, un minuto antes de revelarse, dice que salgan todos los egipcios de la sala. Se quedó solamente con los hermanos. Y dicen los Jajamim que tomó un riesgo muy grande, porque los hermanos lo podían llegar a matar. Y uno lee los psukim, los versículos, y dice, ¿cómo lo van a matar? Si en ese momento él les dice, soy Yosef, y los hermanos vinieron, estuvieron buscándolo a Yosef, estaban arrepentidos, los hermanos se habían separado de Yehudá, todos los indicios que habían pasado, que habían. Pero sin embargo, dice el Nitzav, que es un comentarista de la Torá, dice, no, tenía un riesgo muy grande. Porque cuando Yosef les dice, no se pongan tristes, yo soy Yosef, papá vive, y dice, no se pongan tristes y no estén enojados porque me vendieron acá. Lo que dice Yosef, hay dos mensajes. Yosef dice, hay algunos de mis hermanos que se arrepintieron, que yo sé que se arrepintieron, pero hay otros que no. Hay otros que piensan que hicieron bien y están completos con la venta y dicen que si me hubieran vendido a otro lado,
que sea Egipto era el primer mundo. Si me hubieran vendido a otro lado, que no era el primer mundo, no tenía dónde escalar y hubiera caído. Y Yosef dice, a esos les digo, salgan del kipaón, salgan no sean prisioneros del concepto. Entiendan lo que pasó. El Rav Aaron Levi, le pregunta al padre, pero qué es lo que se aprende de eso? Le dice, primero, esto no le pasa solamente a un gobierno terco, nos pasa a todos, a casi todos los días, en el trabajo, en la educación con los hijos, en un montón de cosas, que tenemos un pensamiento y vamos derecho con eso, aunque toda la data y todo nos muestra que estamos equivocados. Y cuando vemos que estamos equivocados, besamos el acelerador y seguimos más derecho todavía. ¿Y cómo se hace para evitar eso? Le dice el Rav al papá. Dice, muy fácil. Aprendemos, dice, si los hermanos de Yosef que eran tzadikim, algunos de los hermanos de Yosef que eran tzadikim como Urim, cayeron en eso. Como un yehudí simple, como nosotros, no va a caer en eso. Dice, no aprendas de eso de los hermanos, aprende de Yosef. Yosef siempre consultaba todo con su papá o con el retrato, con la imagen de su papá. No se movía ni a la derecha ni a la izquierda sin su papá. ¿Qué quiere decir? Los generales del ejército, o los que tomaban decisiones en ese momento, pensaron que no había nadie más arriba que ellos. Listo, soy yo y yo soy el más vivo. Pero cuando todo el tiempo tenés a alguien por arriba tuyo, por supuesto que Hashem, y por supuesto que un Rab, dice Pirkei Avot, hacele harab, hacete un Rab emet, un Rab que vaya, que lo que diga lo veas que hace, no un Rab que Jalila dice y hace lo contrario. Cuando tenés a alguien arriba tuyo, tenés a alguien de qué aprender, tenés a alguien en qué confiar, estás dispuesto a pedir un consejo real. Cuando no lo tenés, es peligroso. Que tengan Git Chávez, que tengan todo bueno. Shabbat Shalom.